Vamos ahí, vamos ahí a la carta de Primera de Pedro. Vamos al capítulo 2 y estamos viendo nuestros deberes como cristianos. Qué importante, tenemos deberes, sí. El ser cristiano, el tener una ciudadanía en el cielo, no nos aparta por completo de este mundo. No somos de este mundo, ya lo vimos, no pertenecemos a este mundo, pero sí vivimos en este mundo. Entonces, tenemos deberes, tú y yo, y la vez pasada vimos que uno de los deberes que nuestro Señor nos dejó es el respeto y la sumisión a las autoridades civiles. Qué importante. Y fíjate, esta carta la escribe el apóstol Pedro, un rebelde impulsivo contra la autoridad civil. ¿Se acuerdan lo que le hizo ahí al guardia de los fariseos? Le cortó la oreja, andaba armado y sacó el machete y órale, le voló la oreja, ¿no? Y pues esto era una señal de cero sumisión a las autoridades, porque al final de cuentas eran autoridades, ¿no? Eran los alguaciles del templo que tenían los fariseos y los escribas. Y esto pues es impresionante, ¿no? Porque además de esto, poquito antes del arresto, pues también Pedro se había rebelado contra su autoridad, contra su maestro, cuando el maestro le dijo: Pedro, me vas a engañar. Nah, yo no. ¿Cómo crees que yo te voy a engañar? Nah, tú estás mal. Pedro, me vas a negar 3 veces. Que no te voy a negar, yo hasta la muerte. Y sobre su autoridad también. Vaya que él tenía experiencia en rebeldía, y él es el que nos escribe esta carta impresionante, esta carta llena de convicción para que tú y yo abracemos lo que realmente somos y manifestemos esa identidad que tenemos en Cristo. Entonces, hoy nos va a hablar del último punto, la última perspectiva que tenemos como siervos. Y mira, gran parte de tu vida y de la mía la pasamos en el trabajo. Es uno de los lugares donde tú y yo más horas invertimos de nuestra vida. En lo que más invertimos tú y yo es en dormir, ¿sabías? Sí, no, hay un promedio de 23 años que es lo que tú y yo dormimos. Es un promedio. Pero dentro de lo que más consume tiempo en nuestra vida es el trabajo. Aquí en México hay un promedio de entre 9 y 11 horas de trabajo al día. Sí, entonces, pues en un año te puedes digo, en el transcurso de un año, pues te avientas un buen de horas trabajando, ¿no? Entonces es bien importante. Imagínate que tenemos una carrera laboral de unos 40 años. Si tú te avientas 11 horas al día, de esos 40 años vas a trabajar 14 años de tu vida sin parar, con un promedio de 11 horas al día. Entonces es un lugar donde es muy importante saber cómo conducirnos, entender cuál es el deber que tú y yo tenemos, porque en el trabajo es bien común los problemas. Lo ven ya bien normal, ¿a poco no? El mundo ve bien normal que haya problemas en nuestro trabajo. Pues sí, normal, no pasa nada, ¿no? Pues cada cabeza es un mundo y cada quien piensa diferente, y entonces pues mientras haya ganancia, no importa, es normal, ¿no? Es parte de. Pero aquí Pedro nos va a enseñar que pues esto no es parte de. ¿Es parte de nosotros? Sí. Es una naturaleza caída que tú y yo tenemos, eso sí. Desde el principio, no es algo nuevo. Desde el principio, Adán y Eva, primera institución que Dios establece en este mundo. Y desde el principio, ¿se acuerdan qué pasó? Pecaron. ¿Y qué pasó con Adán? Viene Dios, Génesis 3:11, y le dice a Adán: ¿dónde estás? Esta pregunta era: ¿ya te perdiste, Adán? ¿Ya te diste cuenta que ya te perdiste? ¿Y qué dijo Adán? No, pues es que la mujer que me diste. Le empieza primero a reclamar a Dios. O sea, ¿tú para qué me la das? Dice: ella me dio y yo comí. Ese yo comí no era una confesión de Adán, Ese no era una justificación. Estaba manifestando que el pecado había entrado moralmente tan profundo en su vida que ya no fue capaz de decirle a Dios: Señor, sí, me la comí, perdóname. ¿Qué puedo hacer? Perdóname. No, el pecado ya había contaminado totalmente la moral de Adán. Y entonces acusa y le echa la culpa a su esposa. Yo otra vez platicaba con mi esposa, yo creo que esa es la primera herida matrimonial del corazón de una mujer. Cuando Adán culpó a su esposa, ¿no? Ya dejó de ser hueso de mis huesos y carne de mi carne.
por tu culpa. ¿Y qué hizo Eva? También. No, pues no fue mi culpa, fue la serpiente. ¿Para qué la dejas hablar? Nuevamente la queja. Y esta queja no viene por algo que no esté fuera de la verdad, ¿eh? Cuando tú y yo estamos trabajando, ¿a poco no es bien molesto cuando vienen y nos dicen lo que tenemos que hacer? Es tu responsabilidad y la mía. Y en esa naturaleza caída nos molesta que nos hagan ver que no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Que fue lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. Dios les mostró que faltaron a su responsabilidad, se los hizo ver con la oportunidad de acercarse, de decir, Señor, perdóname. Y, no, yo no. O sea, fueron otras cosas y no yo. Y así muchas veces nosotros estamos dentro del trabajo, estamos trabajando de esta forma, culpando a todo el mundo y nosotros no hacemos nada, no somos malos, somos re buenos, ¿no? Nosotros, híjole, todo el mundo está contra nosotros. Y además de esto, cuando sentimos que no nos tratan bien, no, cuidado, porque entonces sí, además de quejarnos, también manifestamos nuestra molestia, ¿no? En el trabajo. También manifestamos nuestra molestia ante una autoridad en la cual yo siento que no me trata bien. Porque sí, Pedro aquí nos va a especificar claramente que es de siervos a amos en una relación laboral. Pero acuérdate que venimos hablando de autoridad en general y vimos en Romanos 13 que toda autoridad es establecida por Dios, absolutamente toda. La autoridad que tú tengas en mente, tus papás, chavos, están establecidos por Dios. Y por eso es que hay una promesa para ustedes. Obedece a tus padres en todo y hónralos y te irá bien en tu vida. ¿Estás teniendo problemas en tu vida? Ya sabes a quién venir y pedir perdón y empezar a obedecer. Esposos, nos está yendo mal. Tú y yo como casados, lo primero que tenemos que voltear a ver es el vaso más frágil. Porque si tú y yo no estamos haciendo lo que nos toca, no somos la autoridad que tenemos que ser, también es pecado. Porque estamos siendo tropiezo para nuestra esposa. Y entonces tu oración y la mía tienen estorbo. ¿Y qué crees? Todo nos sale mal. Espositas también. Si quemas hasta el agua en la cocina, pues a lo mejor es porque no estás sujetándote a tu marido, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho cómo estamos sujetos a nuestra autoridad, ¿no? Y además tener en cuenta que esto de que, híjole, no me tratan bien, es una perspectiva de cada quien, ¿no? O sea, tú piénsalo y reflexiona y trata de identificar para ti qué es un buen trato. Pues en general para todos es que nos dejen hacer lo que queramos, ¿no? Que escuchen mis ideas, que tomen en cuenta mis ideas, que me reconozcan, que me aplaudan, que me den chance de salirme cuando yo quiera y donde yo quiera, que me den chance de irme a la hora que quiera. Eso sería un buen trato para ti, para mí. Pero eso no sería un trabajo lo que estoy haciendo, sino más bien estaría cumpliendo un capricho en mi vida. Y no es por ahí, ¿no? Y además el trabajo no es una maldición, ¿eh? Muchos postulan que el trabajo, porque Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén. Muchos dicen, es que ahí es una maldición el trabajo, por eso nos cuenta. No, desde que Dios puso a Adán dentro del Edén solito en perfección, le dio un trabajo. Y era nombrar a todos los animales, cuidar y labrar el huerto. Era un trabajo. ¿Qué es lo que pasó con el pecado? Que se nos es más difícil obtener ese salario. Ahora es con el sudor de nuestra frente. Ahora luchamos contra la contaminación también del pecado en la naturaleza, en donde es más difícil, para ellos era más difícil labrar, para ti, para mí hoy es más difícil desplazarnos, hoy es más difícil conseguir un trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que están contaminadas por el pecado que van en contra, pero no es por el trabajo, es por el pecado que hay alrededor y dentro de nosotros. Entonces esto es lo que Pedro nos quiere ayudar a entender. ¿Cuál es mi deber dentro de este orden social? Porque tú y yo pertenecemos a este orden social. Tenemos que estar sujetos a este orden social. Y vamos allá al versículo 18. Vamos a leer desde el 18 hasta el 25. 1 Pedro 2:18 dice: Criados, estén sujetos con todo respeto
a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que comendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Fíjate qué interesante y qué hermoso. Nuevamente Pedro nos habla, perdón, nos habla de la sujeción. Otra vez, ya sabes, esta palabra es jupotazo. Es un término militar y es someterte en obediencia. Sumiso bajo la obediencia. Subordinarte reflexionando para generar siempre es obediencia. ¿Vale? Y esto es muy importante porque, como te decía, ser cristiano no te exime de tu responsabilidad ni de tu relación hombre a hombre. No, seguimos siendo seres humanos. Seguimos viviendo en este ámbito humano y tenemos relaciones humanas, hombre con hombre, ¿sí? No estamos relacionándonos hombre con chango, no estamos relacionándonos hombre con ninguna especie, estamos relacionándonos entre hombres, entre seres humanos, ¿sí? Esto es muy, muy importante porque nuestra sujeción, aquí Pedro nos hace ver que no es conforme a nuestra percepción, no es conforme a lo que a ti te gusta. No, aquí dice claramente, sujétate, criado, tanto a los buenos como a los difíciles de soportar. Y esta frase difíciles de soportar en griego es skolios, con K. Skolios, y significa torcido, inescrupuloso, corrupto, deshonesto o perverso. Y de esos jefes hay un buen en el mundo. Hay un buen. ¿Y qué crees? Dios te dice, sujétate. Dios no te dice, califícalo, y si te conviene, le haces caso. Pero si no te conviene, mira, tú eres mi hijo, tú estás ya acá en el cielo, haz lo que se te dé la gana. No, Dios te dice, sujétate, sea cual sea la situación, sea cual sea la circunstancia en tu trabajo con tu jefe, sujétate, es lo que te dice el Señor. Mantente sumiso en obediencia. ¿Sí? Esto es lo que Dios quiere de nosotros, pero no quiere nada más que te sujetes. Dice que te sujetes ¿con qué? Con todo respeto. Dios, además de una sumisión, nos pide que la hagamos con todo respeto. Porque cuando tú te sometes de esta forma, cuando tú con esa fuerza que Dios nos da, tú decides someterte a esa autoridad, tu jefe sea como sea, tu autoridad, maestro, papá, cualquier autoridad que tengas por encima, sea como sea, tú te sometes a esa autoridad, tú vas a hallar gracia delante de Dios. Vas a encontrar gracia ante Dios. Aquí dice en el versículo 19, dice, porque esto merece aprobación. Esto de merece aprobación, a eso se refiere, a hallar gracia. ¿Y por qué hallas gracia? Porque cuando tú haces esto, tú estás mostrando una fe absoluta en aquel que tiene el control, en aquel que te está diciendo que lo hagas y además en aquel que te está mostrando que Él es quien puso eso ahí. Y entonces tú descansas en ese amoroso y soberano cuidado de Dios. Y entonces, como yo sé que Dios tiene el control de este jefe que no me gusta nada, que se pasa de listo, que me trae de bajada, yo sé que Dios lo puso para mí,
porque la palabra de Dios dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces yo, con toda mi fe en lo que me dice Dios y no en lo que hace el hombre, yo me agarro de ese versículo y me someto a mi patrón. Me someto a mi jefe, me someto a mi maestro, y entonces yo hallo gracia ante Dios, no ante el hombre. El trabajo no se trata de agradar al hombre. El trabajo se trata de someterte a la autoridad dada por Dios a ese hombre. De eso se trata. Ahora dice que hay un punto bueno, vas a encontrarte buenos y afables, en peligro de extinción, pero por ahí queda alguno, ¿no? Pero lo puedes encontrar. Lo puedes encontrar. ¿De qué va a depender? De cuán sumiso eres a tu autoridad en general, ¿eh? Porque si no puedes someterte a tus papás, pues dice claramente la Biblia que cómo te vas a someter a aquel que no ves, ¿no? Y si no te sometes a Dios, pues todas tus autoridades las vas a tener sin ningún respeto, ¿no? No vas a hacer lo que Dios te pide. Y entonces esto es un llamado, pero no es un llamado a mera obediencia, ¿eh? No es algo que dice Dios, obedece y ya, punto. Y sí, si el patrón, sí, pues Dios me dijo que te obedezca. Sí, ahorita te obedezco, al fin que pues, Dios me va a dar algo por obedecerte. No, no es mera obediencia. Esta sumisión no se trata de esto, sino de hacerlo con un corazón sincero. Con un corazón sincero. Mira, acompáñame a Efesios 6. Y ahí vamos a ver otro apóstol, al apóstol Pablo, que también toca este mismo tema. Y aquí también en Efesios 6, el capítulo 6, de los versículos del 5 al 8, dice el apóstol Pablo: siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahora, aquí, esta palabra corazón, cuando dice aquí que con sencillez de nuestro corazón, en el griego es la palabra suje, ¿sí? Se escribe P-S-U-C-H-E, suje, ¿sí? Y de ahí salió la palabra psique. Este término corazón habla de todo nuestro ser, no de nuestro corazón que es cardio, no. No habla nada más de esto, no habla nada más de nuestras emociones, no, porque con nuestras emociones precisamente tenemos problemas en nuestro trabajo. Habla de todo tu ser, tu voluntad, tu pensamiento, tus fuerzas, tu vitalidad, tu alma, tu aliento, tu espíritu, absolutamente todo hace referencia a esta palabra. Y así es como te tienes que someter a las autoridades, con todo tu ser. Es necesario hacerlo porque estamos sirviendo a Cristo. Aquí nos lo dice, cuando nosotros trabajamos, nosotros no trabajamos por el salario. Tú y yo no tenemos por qué preocuparnos por el salario, porque Dios es quien nos sustenta a ti y a mí. Dios nos pide que trabajemos para que no estemos ociosos. Dios no se acerca a ociosos. Dios no busca ociosos. Dios busca personas que estén trabajando, que estén ocupadas, y principalmente ocupadas rindiendo su voluntad a la suya. ¿Es necesario trabajar? Sí, es necesario. Por eso también se nos dejó escrito que el que no trabaja, que no coma. Es sencillo. Si no trabajas, no comes. Pero aquí Dios nos está dando algo sumamente importante. Estamos sirviendo a Cristo. En cada trabajo que haces, en lo que haces, a lo que te dediques, estás sirviendo a Cristo. ¿Por qué? Porque esa sumisión que tú presentas ante tu autoridad, sin importar cómo te trate, está testificando de aquel que te ganó en la cruz. Estás evangelizando. Ahora, no confundamos esto, hermanos y amigos que nos visitan. Esto no es, hermano y hermanita, para que te pongas a evangelizar.
Estás en un horario laboral. El patrón te está pagando por horas de trabajo. El patrón no te paga porque vayas a evangelizar. Dios te pondrá el tiempo para hablar de Cristo, sí, pero la mayor parte del tiempo te lo pone para que testifiques de Cristo, no para que hables. Y si estás recibiendo, hermanita o hermanito, llamadas de atención de tu trabajo, si has perdido trabajos por estar evangelizando en lugar de estar haciendo lo que Dios te pide, que es someterte a tu autoridad, que te puso a trabajar y tú no lo estás haciendo, pues mira, eso no es sufrimiento. Eso es tu justo pago por tu rebeldía y por tu falta de respeto a tu autoridad y a tu trabajo. Es una irresponsabilidad que tú en tu horario de trabajo quieras agarrarlo para estar evangelizando. Es un muy mal testimonio que damos de Cristo, porque nos volvemos totalmente insubordinados. Totalmente, no me interesa tu trabajo, no me interesa tu vida. Y el evangelizar de esa forma, causándome problemas, no lo hago por Cristo, lo hago por mí, porque yo quiero evangelizar en este momento. Y sabes que eso no sirve para nada. Ese servicio a Dios no te sirve para nada. Que tú lo hagas porque tú quieres y porque te montas en tu caballo y dices, aquí yo voy a evangelizar y nadie me va a mover de aquí porque es mi llamado del Señor. No, tu llamado del Señor aquí lo estás escuchando. Es ponte a trabajar en su misión. No es ve a pachanguearla, no es ve a hacer lo que tú quieres. Es hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y necesitamos nosotros cumplir eso. Y aquí nos dice algo bien importante. Dice que sirvamos a nuestros amos terrenales con temor y temblor. Con temor y temblor. ¿Por qué con temor y temblor? Con sencillez del corazón como a Cristo. Dice porque haciendo la voluntad de Dios estamos sirviendo de buena voluntad. Es la voluntad de Dios. Por eso sirves con temor y temblor. Porque lo veíamos con Pedro también, que lo vas a hacer por causa de la conciencia delante de Dios. Ese es tu temor y temblor, que Dios te pide que hagas esto. No que tú le tengas miedo a tu patrón, que tú adores a tu patrón. No, Dios no te manda a temer ni a adorar a tu patrón. Dios te manda a obedecerlo porque estás obedeciendo a Dios. Porque es la voluntad de Dios. Porque Dios te está pidiendo que se haga su voluntad. ¿Y su voluntad se queda solamente en obedecer? No, su voluntad no se queda solamente en obedecer. Ya lo vimos en las conferencias pasadas. En 1 de Pedro 2:15 dice claramente que esta es la voluntad de Dios, que cerremos las bocas de los ignorantes. ¿Con qué? Con nuestra buena manera de vivir. Con tu buena manera de vivir vas a cerrar la boca de todos aquellos que en el trabajo te dicen aleluya, que te hacen burla, que se la pasan sobre ti. Con tu conducta vas a cerrar sus bocas. Y eso es lo que Dios quiere que hagas. Que sea tu conducta, que sea una manifestación de que su gracia está en tu vida. De que por gracia fuiste salvo y que esa salvación tú la puedes manifestar. No con palabras, con hechos. Tenemos que hacerlo con hechos. Estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, la cual siempre va a traer bendición a tu vida. Siempre te va a traer bendición. Y amigo que nos visitas, si tú tienes problemas en tu trabajo, si tú no encuentras y sientes que no encajas y que todo el mundo está contra ti, bueno, no es que todo el mundo esté contra ti, es que hay un orden. Y hay leyes universales que aplican a todo el mundo, creas o no creas. Y hay una ley que se llama la ley de la cosecha. Lo que tú siembras, vas a recibir. Tú siembras un maltrato a tu patrón porque tú crees que no te trata bien, amigo. Tú vas a recibir ese maltrato porque él también cree que no lo tratas bien. ¿Quieres un buen trato? Empieza a tratar bien a las personas. Empieza a sembrar lo que quieres cosechar. Tú no puedes salir de tu puerta, de tu casa, un día salir y quiero un mango, si nunca en tu vida has sembrado un mango afuera de tu casa. Estaríamos mal de la cabeza, ¿no? Saliendo a buscar un mango, sales ahí con la vara, ¿no? Y está vacía tu calle.
Es necesario que sembremos lo que Dios nos pide, que mostremos esa gracia, que hagamos su voluntad. La integridad es lo que cierra bocas. Tu integridad cristiana, que seas cristiano de una pieza. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y nos lo sigue reafirmando. Mira, acompáñame a Colosenses 3:22. Vamos aquí a Colosenses, en donde Pablo nos sigue hablando de esta sumisión que es a Dios y no al hombre. Y fíjate lo que aquí nos dice Colosenses 3:22 al 25. Dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor reciben la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Ahora, fíjate que Pedro nos habla de someternos, de estar sujetos, ¿sí? Es la palabra jupotazo, ya lo veíamos, ¿sí? Pero aquí Pablo ya no usa jupotazo, está usando la palabra obedecer, y esta palabra es hupakowo, con K, H al principio, hupakowo. Y esta palabra significa escuchar atentamente para obedecer. Ahora, son dos palabras diferentes. Tú no vas a poder obedecer si tú no te has sometido a tu autoridad. Y estos dos verbos, someterse, sujetarse, es un verbo pasivo. ¿Qué significa esto? Que la acción no depende de ti, no está en ti, tú la vas a recibir. Y obedecer es un verbo activo, que depende de tu acción. Entonces, para que tú puedas renunciar a tu yo que busca un buen trato, no está en ti, no está en tu fuerza. Está solamente en el Espíritu Santo, que puede entrar dentro de ti a cambiar esa naturaleza para que puedas sujetarte por el Espíritu Santo que hay dentro de ti. Esa es la acción, ese es el verbo pasivo, viene de Dios hacia ti, cambiando tu naturaleza. Si tú no has recibido a Cristo, tú no puedes sujetarte, porque tu naturaleza es egoísta, es envidiosa, igual que la mía. Tú quieres tu beneficio igual que yo en mi naturaleza caída. Pero cuando recibimos a Cristo tenemos el poder para poner quieta esa naturaleza, para hacer a un lado mi voluntad y rendirme a la voluntad de Dios y sujetarme. Y entonces Dios me da el poder para aplastar mi carne y sujetarme, y me da una nueva naturaleza en la cual soy libre de obedecer. Y entonces sí me toca mi parte. Ser cristiano no es esperar a que Cristo haga todo por nosotros. Ser cristiano es reconocer a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, como aquel que va a transformar tu vida, ¿sí? Pero como aquel que te va a dar la fortaleza para que tú entres en acción. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. De eso se trata, obedecer. A ti te toca poner atención. Ya puedes poner atención. Por eso te dice Pedro: sujétate con todo respeto. Si tú no respetas a tus autoridades, no puedes poner atención a lo que te dicen. Y obviamente no puedes obedecer. La obediencia depende de la atención que tú estás poniendo. La obediencia no depende de que si me cae o no me cae bien. No, eso es conveniencia. Cuando alguien te cae bien, lo haces por una conveniencia. Cuando tienes un lazo amoroso, de amistad, fraternal, también lo puedes hacer por eso. Pero es nada más con ciertas personas. Pero Dios aquí nos dice: sométete a toda autoridad. No importa que lo conozcas o no lo conozcas, te caiga o no te caiga, sométete, dice el Señor. Y tenemos que someternos. Ahora,
si tú crees que porque eres patrón, pues yo ya la hice, ¿no? A mí no me dijeron nada y ahorita voy a poner parejos a mis trabajadores. Sigue ahí en Colosenses 4:1 y fíjate lo que dice ahí abajito, Colosenses 4:1. Amos, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Mis hermanos y amigos que nos visitan, con Dios no hay favoritos. Dios no tiene favoritismos. Dios dice claramente, lo leímos atrás en el 25, no hace acepción de personas. Debe haber honra y respeto mutuo. Debe haber respeto y honra de tu parte si eres empleador, si eres patrón, si eres empresario y estás al frente de una empresa o de un negocio, de lo que sea, y tienes personas a tu cargo. Número uno, tú vas a dar cuentas de esas personas que Dios te puso en tus manos. Porque es Dios quien te las llevó, ¿eh? No llegaron nada más porque sí. Es Dios quien las puso bajo tu cargo y tu cuidado y tu honra y respeto. Y número dos, toda persona en este mundo está hecha a imagen y semejanza de Dios. Y por ese simple hecho, a toda persona debemos honra. Y tenemos tú y yo que honrar a nuestros empleados. Tenemos que honrar a los trabajadores. Si tú estás en esa posición, es necesario que recibas, que des el mismo trato que tu amo, que está en los cielos, te da a ti. Es necesario. Es importante que hagas esto. Para Dios es muy importante porque con Él no hay distinción. Con Él no hay de que, pues es que Él era apóstol y Él era... No, con Él todos somos hijos. Todos valemos la sangre de Cristo en la cruz para Él. Y Él no va a hacer acepción de personas de nadie. Todos tenemos roles diferentes. Sí, todos tenemos roles diferentes. En esta época, cuando Pedro escribe esta carta, hermanos y amigos que nos visitan, William Barclay, un comentarista, hace un cálculo de que había aproximadamente 60 millones de esclavos en Roma. 60 millones. La gran mayoría de la iglesia primitiva eran esclavos. Y muchos de esos esclavos, ¿qué crees? Estaban al frente de la iglesia y sus amos sentados. Y en esta época, un esclavo no era considerado una persona. No tenía derecho ni valor alguno. Era una herramienta. Estaba catalogado dentro de las herramientas. Le llamaban herramienta articulada. Eso era un esclavo, una herramienta. No tenían derecho de nada. Y Pedro y Pablo nos dejan escritos: sométanse a esas personas. Porque Roma era quien dominaba el mundo en ese momento. Y entonces el romano decía: no, pues si yo, Roma, soy ama y señora del mundo, no, para mí romano no es digno trabajar. Que lo hagan los esclavos. Yo soy romano. No, yo aquí, que lo hagan ellos. 60 millones. En esa época, toda la economía de Roma, en su gran mayoría, dependía del comercio de los esclavos. Todo romano tenía esclavos. Aún los que trabajaban en puestos legislativos, en puestos de renombre dentro del gobierno, eran esclavos también del César. Eran esclavos, no eran personas que, sí, yo decidí trabajar. No, eran esclavos que trabajaban para César. Y mi hermano, tú y yo, y amigo que nos visitas también, no estamos en esa situación. Tú y yo no tenemos un patrón realmente difícil de soportar. Tú y yo no estamos pasando por esto. Si te regresas ahí a Pedro, fíjate lo que dice Pedro en el versículo 19. Por esto merecen aprobación si alguno a causa de la conciencia sufre molestias. Esta palabra molestias en griego es lupe. No es mala onda las guadalupes, no, es así en griego. Así está de verdad. Es lupe, ¿vale? Entonces esto,
Si hay una Lupe, tápate los oídos, porfa. Significa dolor tanto corporal como mental. ¿Sí? Dolor tanto corporal como mental. Y esto todos los días lo sufrían los esclavos en Roma. Todos los días sufrían dolor corporal por el trabajo como esclavo, como algo que no merecía ser un hombre. Y mental también, porque los amos eran, bueno, ya te platiqué, se sentían la divina garza, ¿no? Y nadie tenía que hacer nada más que los esclavos. Entonces, era sumamente difícil para un esclavo estar en su trabajo. Y para ti, para mí, no, de verdad que no estamos en esa situación. Tú y yo no estamos en esa situación. Pero ¿qué tal somos de juzgoncitos, verdad? ¿Qué tal nos gusta desatar la lengua contra nuestros patrones? Mira, acompáñame a ver lo que dice Tito acerca de esto. Y seguimos hablando de la sujeción a la autoridad. Y fíjate lo que nos dice Tito en el capítulo 2. Tito está allá atrásito de Pedro, está Santiago, Hebreos y luego está Tito. Tito capítulo 2, versículos del 9 al 10. Dice así Tito: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Mira, si yo creo que aquí todos calificamos ahí en eso, ¿verdad? Todos algún día hemos respondido. Y aquí Dios te dice: no respondas, no seas respondón. Esta palabra respondón es la palabra en griego antilego, y significa oponerse, hablar contra, replicar o contradecir la ley o la autoridad. Es ir totalmente en contra de la autoridad, el ser respondón. Y acuérdate, ¿qué dice Romanos 13? El que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, estamos resistiendo. Y esto trae condenación a tu vida. Amigo, ¿ahora entiendes por qué en tu trabajo te cuesta tanto? Porque trae condenación el que tú estés hablando, el que tú estés respondiendo, el que tú no tengas en respeto a tu patrón, a tu jefe, a tu empleador, a lo que tengas delante de ti como autoridad. Hablar de tu mamá, de tu papá a sus espaldas es responder también, es oponerte. Cuando te dicen que hagas y tú vas entre dientes diciendo que no. Oponerte a tus maestros, burlarlos, faltarles al respeto, poner tu foto en el Zoom e irte a hacer todo y no estar en clase. Es falta de respeto, es oposición a tu autoridad. Y es lo que Dios quiere que evitemos. ¿Qué dice? ¿Qué dice en lugar de responder? Fíjate lo que dice. Dice: no sean respondones, sino agraden en todo. Esta palabra agradar habla de un agrado completo. Tú y yo tenemos que ser completamente agradables en toda nuestra manera de vivir. Y además también dice que no defraudemos. Esta palabra defraudar significa robar, apoderarse de algo de forma impropia. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Ellos defraudaron. ¿Te acuerdas qué les pasó? El justo castigo de su acción. No defraudes, no te apoderes, no te adueñes de algo que no te corresponde. No te autovalores tampoco, ni te autopagues. No, pues es que he trabajado mucho y aquí no me valoran. Ándele, 2 de bastos y me guardo el de 500. No, te pagan y estás recibiendo lo que Dios quiere que recibas, porque te estás quejando. Por eso no te puede bendecir Dios. No te puedes estar quejando, hermano, ni creer que tu valor es mucho más de lo que el patrón cree que vales. No. Y tampoco lo harías mejor que el patrón, Si así fuera, Dios te hubiera puesto ahí, no estarías trabajando para el patrón, tú serías el patrón. Y si no estás, dice Dios que nos da conforme a nuestra capacidad.
y donde estás es lo que te toca hacer. Y lo que tenemos ahora, dice la Biblia, que tenemos que estar contentos. Lo que tienes ahora, no lo que te imaginas que podrías tener. No porque ya te viste en el melate vas a estar robando para meterle al melate. Te están robando, tú robas y te roban. Necesitas poner por obra esto. Deja de hablar y sé completamente agradable. Deja de robar. Dice que no robes, dice que no defraudes, sino que muéstrate fiel en todo. Esta palabra muéstrate me gustó muchísimo porque significa desplegar. Despliega tu fidelidad. Porque mostrar, pues yo te puedo mostrar aquí mi Biblia, ¿no? Y órale, pues qué padre, ¿no? Pero desplegar, esto se despliega. Es visible a todos y tiene que ser visible tu fe. Y tu fe dice que es capaz de adornar lo más hermoso que hay en este mundo, que es el Evangelio de Cristo. Dios nos pone a adornarlo, a hacerlo atractivo. No hay nada en nuestra vida que sea más atractivo, que haga más atractivo el Evangelio que nuestra conducta. Nada hace más atractivo nuestro Evangelio que nuestra conducta ante las personas, porque ellos todo el tiempo nos están viendo. ¿Cómo está tu conducta? ¿Es buena tu manera de vivir? Recuerda que esa palabra buena que hace mención Pedro también significa completamente agradable a los ojos. ¿Tu vida es completamente agradable a todos los que te rodean? ¿Tu vida es ejemplar a todos los que te rodean? Todos los que están a tu alrededor, en el trabajo, en la escuela, donde te desempeñes, todos te observan y dicen, wow, algo tiene, este no escucha reggaetón, este no anda en las fiestas, pero algo tiene. No sé, algo tiene, algo, él hay algo en él que, híjole, ¿es tu vida así? ¿Es nuestra vida así? Es lo que Pedro nos está llevando a entender, lo que Dios quiere que apliquemos en nuestra vida, que hagamos esto en nuestra vida. Necesitamos desplegar nuestra fe. La gente debe ver en ese despliegue de nuestra fe en quién confiamos. La gente tiene que ver la enseñanza que abrazamos, las promesas de las cuales no me suelto y sé que son mías. La gente tiene que ver una adoración a Dios con tu manera de vivir. Es importante que llevemos esto. ¿Y en dónde se lleva? En el trabajo. Para Dios es muy importante el trabajo en cuanto a testimonio. No en cuanto a que te mates horas y olvides a tu familia. Recuerda que hay un orden. En primer lugar en tu vida, lo más que puedes amar es a Dios. Y de ahí, si eres casado, es tu esposa. Y si tienes hijos, siguen tus hijos. Y después sigue el reino de Dios. Y al final es el trabajo. Tu amor por el trabajo no puede estar por arriba de todos. Pero tu compromiso con Dios para mostrar tu naturaleza divina en el trabajo, esa sí tiene que estar en todo tu ser y con todo tu amor a Dios para mostrarlo. Es necesario que mantengamos esta buena manera de vivir. Y Pablo nos lo hace saber en Filipenses 1:27. Acompáñame ahí a Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 27 y 28. Y Pablo nos habla acerca de precisamente el sufrimiento, en donde él se encontraba en el contexto de este pasaje. Él se encontraba en una disyuntura, en un conflicto interno, en donde él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y muchos lo decimos también: ay, sí, el morir es ganancia porque te quieres ir y no hacer lo que te toca. No, Pablo no decía que se quería ir y hacer lo que le tocaba aquí en la tierra. Pablo mostraba igual de buenas las dos cosas. Y el morir era ganancia porque sabía que había un galardón esperándolo. Y no era la recompensa. Él no estaba poniendo los ojos en la recompensa. El galardón más grande que tú y yo tenemos es encontrarnos con nuestro Señor cara a cara. Y esa era la ganancia de Pablo, que no iba a sufrir más con todo lo que hay en este mundo, con el pecado que habitaba en él, que iba a poder llegar a la presencia de su Señor, que iba a poder estar libre de pecado. ¿Te has imaginado
¿Alguna vez ha pasado por tu mente que no tengas ya esa tendencia a hacer lo malo? ¿Lo has anhelado? ¿Te has visto en esa posición donde de verdad tu corazón ya no tenga la inclinación hacia el mal? ¿O vienes a buscar a Cristo para que te arregle el trabajo? Para que te sane, para que te haga un favorcito. ¿A qué vienes a buscar a Cristo? ¿A qué vienes a buscar a Dios? ¿A conocer qué es Dios? ¿O a buscar a un Dios bueno que me tiene que ayudar porque es bueno? ¿A qué venimos? Y aquí Pablo nos deja ver esto, hablando de este conflicto que debería haber entre todos. Y dice en el versículo 27, solamente que se comporten como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto es de Dios. Aquí Pablo está haciendo referencia a una oposición a la autoridad. Y aquí Pablo nos lo deja claro: tú no tengas temor y temblor de aquellos que se oponen. Tú compórtate como es digno del evangelio. ¿Y cómo es digno del evangelio? Defendiendo la fe, defendiendo eso que crees, defendiendo esa hermosura y lo que es Cristo, que tú lo puedas estar manifestando día a día a las personas. Ahí es donde tú y yo estamos defendiendo la fe. Y es necesario en todos y cada uno de nosotros. Si eres salvo, si has recibido a Cristo en tu corazón, es lo que Dios no espera de ti, exige de ti. Ay, pero Dios me puede exigir. Sí, sí te puede exigir. Número uno, Él es Dios. Y número dos, eres su hijo si has recibido a Cristo. Y si no lo has recibido, Dios te quiere llamar. Dios no es un Dios de prohibición. Y Dios exige por nuestro bien, porque somos necios, porque nos gusta inclinarnos hacia lo malo. Y por eso es que Dios nos trae hacia lo bueno. Somos guardados por su poder. Somos ovejas en su mano. Y nada nos va a arrebatar de su mano. Y es por eso que Él te exige esto. Y es por eso el que Él te pide, hermano y hermana, que sea tu conducta digna del evangelio. Porque con tu conducta te va a llevar a la predicación verbal. Y cuando tú hables, toda tu conducta, todo tu despliegue de fe va a ser lo que va a terminar de darle el punch a esa frase, a ese versículo, a esa palabra que tú des para presentarles a Cristo. Esto es lo que Pedro quiere de nosotros. Regresa ahí a Pedro y fíjate lo que dice en el versículo 20. Pues qué gloria es qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan, mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Esta palabra ejemplo es un término que se usaba en el lenguaje escolar para enseñarle a los niños a escribir. Y había dos formas: lo que hoy conocemos como remarcar, les ponían el trazo y lo remarcaban, o lo que conocemos como copiar, poner algo, ponerle la hoja encima más transparente y remarcarlo. Así es como tú y yo en nuestra vida tenemos que estar imitando a Cristo. Este es el centro y la razón por la cual Pedro nos hace este llamado, porque para esto fuimos llamados. Filipenses 1:29 dice que se nos concedió tanto el creer como el padecer por Cristo. Y esa palabra concedió es gracia, algo que es dado por gracia de Dios. Tú no puedes tener fe en Cristo y no querer el sufrimiento. No puede haber fe sin sufrimiento. Van de la mano. Porque el sufrimiento es lo que quiere usar Satanás para vencerte y que te alejes de Dios. Pero con tu fe, ese sufrimiento Dios lo va a convertir en el instrumento de tu victoria sobre Satanás y sus demonios.
¿Pero tú lo crees? Hace rato cantábamos, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. ¿Qué es lo que ha hecho en ti, Jesús? Avanza el versículo 24. Llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Pedro nos regresa, hermanos, nuevamente, nos aterriza a nuestra identidad, a lo que Jesús ha hecho en ti. Jesús dice que has muerto a tus pecados. El pecado de ti es inoperante, Romanos 6:6. Tienes una vida nueva, Romanos 6:4. Y esa vida nueva es para que vivas en justicia, no para que hagas lo que tú crees que es justo. Dame y te doy. No, es para que vivas conforme a la voluntad de Dios, mostrando que eres justificado, mostrando a Cristo en la cruz en tu vida. Y si tú no conocías esto, esto es lo que quiere Dios para ti. Cambiar tu naturaleza para que pueda haber bendición en tu vida, para que ya no seas más una oveja descarriada, sino puedas volver al pastor y obispo de tu alma. Puedas estar en ese cuidado inigualable que solo Cristo puede tener de sus ovejas. Hoy te llama Cristo a que te arrepientas. Hoy te llama Cristo a que vengas a Él, a que dejes esa vida que no te está dejando nada bueno, que te tomes de esta nueva naturaleza y que puedas dar luz y testimonio de que Dios es bueno realmente, porque Él busca lo bueno para ti conforme a su voluntad. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias te damos porque nos recuerdas esto, Señor. Gracias por recordarnos tu fidelidad. Gracias por recordarnos que para esto hemos sido llamados, Señor. Que si Cristo padeció, el siervo no es más grande que el maestro. Y nosotros también padeceremos, Señor. Y a la verdad no hemos padecido tanto. Realmente nuestro padecimiento no ha sido tanto, Señor, como podrían estar pasando muchas otras personas. Y hoy te queremos pedir perdón, Señor. Perdónanos porque no hemos querido copiar e imitar ese modelo que tú nos dejaste. No hemos querido hacerlo, hemos querido resolver en nuestras fuerzas, hemos querido hacer lo que a nosotros bien nos parece. Aún conociéndote, Señor, aún teniéndote en nuestro corazón, hemos querido seguir alimentando al yo. Perdónanos, Padre. Perdónanos por tantas veces que hemos sido rebeldes, por tantas faltas de respeto a nuestras autoridades. Te rogamos que nos limpies y nos perdones, Señor, y que nos permitas realmente desplegar esa fe, que sea visible a todos, Señor, lo que creemos, que lo respaldemos con nuestras acciones, que descansemos en que es tu plan, Señor, en que tú tienes el control de todo, que tú permites el sufrimiento y la muerte, y lo permitiste en tu Hijo en esa cruz, Señor. Y fue enterrado y lo levantaste al tercer día victorioso por ese sufrimiento. Que tú eres quien nos sostiene en medio del sufrimiento. Que tú eres ese instrumento que vas a usar para convertirlo todo para un bien en nuestra vida. Para darnos el triunfo, la victoria, para llevarnos de gloria en gloria, Señor. Y eres tú quien hoy nos llama a arrepentirnos. Eres tú quien hoy llama a que deje esa vida pecaminosa y que pueda recibirte como mi Señor y Salvador. Padre, ayúdanos a hacernos hacedores, a estar en acción, Señor, a cantarte alegres, a servirte con alegría, a venir a tu presencia con regocijo, Señor, a reconocer que tú eres Dios, que no nos creamos nosotros, Señor, que tú nos creaste, que somos tu pueblo, somos ovejas de tu prado, Señor. Ayúdanos a entrar a ti con acción de gracias,
no solo de nuestra boca, sino de toda nuestra conducta hacia ti, Señor. Permítenos estar en esta verdad, no estar más descarriados, sino sujetos a ti. Y si tú nunca habías escuchado esto acerca de Cristo y hoy quieres recibirlo en tu corazón, repite conmigo esta oración con todo tu corazón y dile: Cristo, yo te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que tú moriste en esa cruz por mí para cambiar mi naturaleza, para poder estar sometido a las autoridades que tú has establecido. No quiero ir más en tu contra. Te pido que perdones mis pecados, te reconozco como mi Salvador. Sé que al tercer día te levantaste de los muertos y que en esa muerte yo puedo ser unido para ser justificado del pago de mis pecados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.